Bien, buenas noches chicos. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la clase de elementos de inferencia. La clase pasada revisamos algunos conceptos básicos de inferencia. En particular vimos en qué consistía la inferencia estadística, ¿no? Nosotros habíamos visto que el problema de inferencia básicamente consistía en que pues nosotros teníamos una población de la cual teníamos cierto interés, ¿sí? Y esos parámetros, esas características de interés, nosotros lo reflejamos a través de parámetros, ¿no es cierto? ¿No? Y para nosotros entender justamente esas características de interés, o sea, el parámetro, recurrimos a una muestra representativa a través de un proceso de muestreo aleatorio, ¿sí? Dependiendo de la estructura de la muestra, pues el muestreo aleatorio puede ser distinto. El objetivo de esto era que se obtenga una muestra representativa, es decir, una representación a pequeña escala de la población, ¿ok? Ese era el objetivo de una muestra representativa. Y a partir de esta muestra representativa, nosotros pues hacíamos inferencias, es decir, hacíamos estimaciones, ¿sí? Estimaciones a partir de las funciones de los elementos de la muestra. Si nuestra estimación, digamos, ha sido de manera adecuada, entonces estos resultados de estimaciones deberían aproximarse, en este caso, a los parámetros de la población, ¿ok? Habíamos visto que para hacer estas estimaciones a partir de la muestra representativa, habían tres tipos de estimaciones, inclusive también a través de aserciones de hipótesis, ¿no? Eran que estos tres casos: estimación puntual, la interválica y prueba de hipótesis. En la estimación puntual, pues, hay estimadores con el objetivo de que estos tengan buenas propiedades, ¿sí? Que sea insesgado, por ejemplo, que sea eficiente, que sea suficiente, que sea consistente, etcétera, ¿no? Ahí mencionamos 4 propiedades principales, ¿no? Dentro de la estimación interválica, vimos que en efecto la estimación interválica finalmente es un intervalo aleatorio, ¿no? Que dado un nivel de confianza, pues se busca que estos límites, tanto inferior y superior, o sea, en general la longitud del intervalo, sea lo más pequeña posible. De tal manera que la precisión sobre, en este caso, la estimación que estoy haciendo va a ser mejor, ¿no? Y en los casos de las pruebas-hipótesis, bueno, hacíamos aserciones estadísticas desde este punto de vista acerca del parámetro, ¿no? Y la muestra nos iba a indicar qué tanta evidencia a favor o en contra de las hipótesis que proponemos se tiene, ¿no? Disculpen con él, creo que mató un pollo, creo, arriba. Oh my, ya. Apenas me sano, regreso a la molina, ¿ya? Sí, arriba, ¿no? Son los vecinos, arriba, no sé. Están matando a alguien arriba, creo. Es un sacrificio ahí, un moldo. Bueno. Bueno, voy a continuar. Bien, esos son los 3 tópicos básicos de inferencia estadística que habíamos revisado. Y luego vimos a los conceptos estadísticos, algunos conceptos básicos, ¿no? El básico, o sea, el más importante, creería yo, de la inferencia clásica es el concepto de la función de verosimilitud, ¿no? Nosotros habíamos visto que la función de verosimilitud finalmente resulta ser, en efecto, la misma función de densidad de los datos, es decir, Sx es la densidad muestral, el P de x1, x2 hasta x sub n, donde estos elementos son la muestra, ¿no? Dado θ. Nada más expresarlo como una función de θ. Y esta función de verosimilitud como función de θ iba a resumir justamente toda la información de la muestra o toda la información que daba la muestra acerca del parámetro, ¿no? Y con el fin de aprovechar el máximo nivel de información que me da la muestra, pues hacemos o tratamos de hallar el valor θ que justamente maximiza el uso de esta información, ¿sí? Dicho de otra manera, lo pudimos ver con un ejemplo, ¿no? Teníamos, por ejemplo, un conjunto de datos y nosotros tratamos a través del tema de verosimilitud, ver en efecto todas estas funciones. Es decir, nosotros, claro, recuerden que en el enfoque clásico nosotros suponemos que se conoce la distribución poblacional, es decir, sabemos cómo se distribuyen x1, x2 hasta xn, ¿no? Ahí, a ver. Sabemos cómo se distribuye esto de acá, ¿no? Esto proviene de una densidad P de X. Y esto es conocido, ¿no? Puede ser una normal, una chi cuadrado, dependiendo después de la naturaleza de la variable que estemos estudiando. Pero esto se conoce a priori. Lo que no conocemos son sus parámetros.
Y eso es lo que tratamos de estimar. Entonces, en teoría tenemos la forma funcional. En este caso, por ejemplo, estamos suponiendo que el P de X es distribución normal con media muy varianza, por ejemplo, sigma cuadrado. Y acá estamos viendo diferentes distribuciones normal con diferentes medias y diferentes varianzas, ¿no? Acá solamente se muestran 4, ¿sí? De los cuales, si hacemos en este caso, un proceso de optimización máximo verosímil, es decir, si hallamos los máximo verosímiles, en realidad es lo mismo que hallar, ver qué distribución de todas estas posibles se ajusta mejor al comportamiento de los datos, ¿no? Y acá observando, a ojo de buen cubero, pues ves que la F1, que es la que está en celeste, es la que mejor se asemeja al comportamiento que tienen los datos que estamos observando aquí, ¿no? Entonces, en eso consiste, o sea, eso hace el proceso de verosimilitud. El objetivo es hallar los valores del parámetro que den la distribución que maximicen la probabilidad de observar los datos que tenemos, si lo quieren ver de esa manera, ¿ok? Ahí les puse de manera explícita, por decirlo así, qué quiere decir o qué consiste el proceso de máxima verosimilitud. Por eso es que maximizas, ¿no? Si no, o sea, tiene un sentido, no es que lo haces por hacer, ¿no? Bien, algo que después vimos, una definición bastante importante, es la información espera de Fisher, ¿no? La información espera de Fisher se define como la esperanza de X dado teta, esto ahorita vamos a entender esto, ¿de quién? De menos el hessiano, del logaritmo, en este caso neperiano, de la función de verosimilitud, ¿no? Acá también, en vez de P de X teta, yo pude poner el L X de teta, es decir, la función de verosimilitud como función de X también. O sea, también puede hacerlo así. Es indiferente en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque acá la esperanza es de X dado teta, del condicional. ¿Esto qué quiere decir? Esto de acá, o sea, cuando yo te pongo a ti esperanza de, por ejemplo, ¿no? Así, cualquier cosa, ¿ya? Esperanza de X dado Y de una función cualquiera, una función H que dependa de X y Y, ¿sí? Una función de variables aleatorias también X y Y. Esto es lo mismo que decirte, oye, la esperanza de H de X y, perdón, H, H de X y dado Y, ¿ya? Esto es notación nada más, ¿ok? Esto es notación, ¿ya? Cuando te diga esperanza de sub X dado Y, de una función H de X de Y, esto es lo mismo que la esperanza de H de X de Y dado Y. En este caso, esto será la esperanza de todo esto dado teta. Ahora, ¿por qué condiciona el parámetro? Recuerda que en bayesiana ya estamos empezando a trabajar con distribuciones priori. Y la distribuciones priori implica que voy a dar una distribución de densidad en base a la incertidumbre priori que tenga del parámetro, ¿no? O sea, voy a dar una distribución al parámetro. Por lo tanto, el parámetro va a tener el comportamiento de una variable aleatoria, ¿no? Entonces, por eso en bayesiana sí tiene sentido usar esta notación, X dado teta, porque voy a fijar el parámetro teta. Es decir, voy a tratar el teta como una constante, ¿no? Si estuviésemos bajo el enfoque clásico, pondríamos acá esperanza nada más. Y obviamente sabemos que solamente le vamos a aplicar la esperanza pues a X, porque ahí siempre sabemos que el teta se trata como una constante, ¿no? Pero ahora en bayesiana sí hay que hacer la diferenciación, ¿no? Porque ahora ya el parámetro ya no es una constante, sino ahora también va a ser una variable aleatoria. Entonces, siempre hay que hacer ahí la anotación de manera adecuada, ¿no? Para considerar esos casos. Entonces, es esto, vimos la información espera de Fisher, que básicamente toma información de la curvatura o de la función de verosimilitud, específicamente el valor medio de la curvatura de la función de verosimilitud. Y mientras más grande sea esta curvatura, quiere decir que mayor va a ser el contenido de información resumida en la función de verosimilitud, ¿sí? Ahora, ¿por qué este se le conoce como una medida de información? Bueno, eso lo vamos a ver con el lema que nos quedamos la vez pasada, ¿no? Un concepto más específico también es la información observada de Fisher, que básicamente es lo mismo, te cuenta que es lo mismo que la información espera de Fisher, pero nada más que en vez de poner el vector aleatorio X, ponemos observado, es decir, la muestra observada. De pronto tú tienes una muestra, X1, X2, Xn minúscula, pues la reemplazo. Es decir, hayas la derivada, en este caso, o el hessiano, perdón, del logaritmo de la función de verosimilitud y lo evalúas en el valor observado de la muestra que obtuviste, ¿no?
valor particular. Y obtienes en este caso la información observada de Fisher con la muestra observada X minúscula, ¿sí? Y esto ya vendría a ser también similar, o sea, la interpretación es similar a la de información esperada de Fisher, pero en este caso, esto ya es una medida local. Es decir, ¿por qué local? Porque va a depender justamente de la muestra que yo seleccione, ¿no? La otra es más general. ¿Por qué? Porque si lo quieren ver de este modo, en teoría, si yo traigo una cantidad grande de muestras, es decir, extraigo varios X minúscula, ¿sí? Como la vez pasada vimos el esquemita, y calculo su información observada de Fisher para una cantidad infinita de ensayos, el promedio de estas informaciones observadas de Fisher, en teoría, me debería dar la información esperada de Fisher. O sea, esto es algo más global, enfoca como que varias posibilidades. En cambio, esto es más a nivel local, dependiendo de la muestra que yo observo en su momento, ¿no? Por eso es que esta se conoce como medida local, mientras que la información espera de Fisher como una medida global, ¿ok? Y un teorema importante es justamente este de acá, ¿no? CX1, X2, Xn, una colección de variables aleatorias independientes, en este caso donde cada variable aleatoria tengo una distribución PDI XY dado θ. O sea, ni siquiera estamos suponiendo que sean idénticamente distribuidas, ¿no? O sea, el teorema es un poco más general. O sea, sí puede cumplir para el caso en el cual sean idénticamente distribuidas, ojo. Nada más que esto generaliza inclusive para casos en los cuales XY y las diferentes XY tengan diferente distribución, ¿no? Casos particulares cuando estos P sub I son iguales para todos los I, ¿no? Que es el caso I y D, cuando tienes una muestra aleatoria simple, por ejemplo, ¿no? Me dice lo siguiente, si J de X de θ y J de XY de θ representan la información, en este caso observada de Fisher, por estos dos valores, es decir, el X minúscula vectorcito en negrita y X sub I minúscula, para I que va de 1 hasta N, y esto de acá representa la información esperada de Fisher dado por el vector aleatorio X y las variables aleatorias X, Y. Entonces, obtenemos esto de acá. Que la información, mira, fíjate, observada de Fisher de todos los elementos, es decir, de X1, o sea, acá sería de X1 minúscula hasta X1, X2 hasta X sub N, ¿sí? Hasta X sub N va a ser igual, en este caso, a la suma de las informaciones observadas de Fisher individuales de cada uno de los XY. Y de manera análoga, la información esperada de Fisher total, es decir, de todo el vector aleatorio de X, va a ser la suma de la información esperada de Fisher individual de cada uno de los XY. ¿Sí? De tal manera, esto me indica que en efecto la información total de la muestra obtenida de observaciones independientes va a ser igual a la suma de la información de las observaciones individuales. Si yo agrego es decir, si yo agrego a este vector una observación más, es decir, un xn más 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo será su información, digamos, observada de Fisher? Bueno, le agrego simplemente la información individual que me va a aportar esta nueva observación, ¿no? Entonces, de esta manera, con este lema, en realidad lo que se está probando es que en efecto, estas medidas, o sea, ya sabemos por qué le dicen medidas de información, porque en efecto, con esto puedo medir o darme una noción de qué tanto están aportando en información cada uno de los elementos de la muestra, ¿sí? Y, claro, siempre y cuando sean independientes. Ojo, si no, no funciona el tema, ¿no? La demostración en realidad es bastante sencilla, no es complicado. Si gustan, ahorita lo podemos ver. Mira, vamos a partir de lo siguiente. Déjenme cambiar la presentación un rato. Bueno, ya se cayeron arriba al menos, ¿no? Me da miedo hablar. Ya. Bien. Entonces, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos que los XY tienen una distribución para cada caso PDI, en este caso, de XY dado θ, ¿sí? ¿Correcto? O sea, no es necesario que sean de la misma distribución. Es decir, podemos generalizar para el caso en el cual cada uno de estos XY provengan de una distribución conocida, ojo, eso sí conocida, pero distinta. Un caso particular sería cuando, claro, estos P sub I son todos iguales, ¿no? Es decir, idénticamente distribuidos. Hay rayos, espera. Este sería para I, que va desde 1 hasta N, ¿ok?
¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Que los XY son independientes, ¿ok? Los XY son independientes. Ok, tenemos que son independientes. Esta es nuestra hipótesis, ojo, ¿ah? Solo es nuestra hipótesis, ¿ya? Ahora vamos a probar que en efecto, voy a hacerlo con uno, en realidad si lo haces con uno, el resto de casos es son generalizaciones, nada más, ¿ok? Voy a hacer con la información esperada de Fisher, el caso general, ¿ya? Entonces, en este caso, antes de hacer la demostración, nosotros sabemos lo siguiente. ¿Qué sabemos? No sabemos nada. A ver. Sabemos que la función de verosimilitud total, en este caso de teta, es igual a ¿quién? A la densidad de x dado teta, donde x es el vector que contiene los elementos de la muestra, es decir, esto acá, si lo expando, sería p de x1, de x2, y así, hasta xn, dado teta. ¿Correcto? ¿Sí? Pero date cuenta que son independientes por hipótesis, esta es hipótesis, ¿no? Como son independientes, esto quiere decir que esto de acá yo lo puedo expresar como el producto, ¿sí? Como el producto de sus respectivas funciones de densidad individuales. Pero ¿quiénes son esas funciones de densidad individuales? Estas de acá. Los P sub i, xi, dado teta. Es decir, esto va a ser el producto de los P sub i, xi, dado teta. ¿Correcto? ¿Sí? Y ya está. Recuerda que es logaritmo neperiano, es decir, yo le voy a tomar logaritmo neperiano acá y acá, y tú sabes que el logaritmo neperiano del producto suma de logaritmo neperiano, ¿no? Entonces al final voy a tener lo siguiente, logaritmo neperiano de la función de verosimilitud, ¿sí? O lo que es lo mismo logaritmo neperiano de esto, en realidad, ¿sí? Va a ser igual a la suma, en este caso, de los logaritmos neperianos de los P sub i, x, y, dado teta, ¿no? Y creo que eso ya está, ¿no? Ya no hay más que hacer, ¿no? Ya se hizo solo la pregunta, ya pasamos de producto a suma. Y listo, luego, ¿qué es? Bueno, aplicar derivadas, en este caso una doble derivada con respecto a teta. ¿Sí? ¿Qué sería con respecto a teta? O sea, nada más que acá teta es un vector, recuerdan, o sea, teta puede ser un vector de parámetros. Entonces, lo que se va a formar con la segunda derivada, al momento que derivas dos veces con respecto a un vector, pues se forma el hessiano, ¿no? Y si acá aplico lo mismo, es decir, aplico dos veces la derivada con respecto a teta, entonces recuerda que la derivada es un operador lineal, es decir, ¿en qué sentido? Que si yo aplico la derivada a una suma de funciones, es igual a la suma de las derivadas de las funciones, siempre y cuando existan, claro está. Entonces, en este caso sí van a existir, entonces esas derivadas pues pueden ingresar a la suma, ¿no? De tal manera que me van a dar una suma, en este caso de i igual a 1 hacia n, de las derivadas cuadrados, en este caso el logaritmo neperiano de p de i de xy dado teta, y con respecto a teta, teta transpuesta. Es decir, les he aplicado dos veces la derivada y claro, va a ingresar, ¿no? Y con eso ya tengo el Hessiano, ¿no? Para que quede igual, pues por menos aquí, y luego aplicamos esperanza. Es decir, aplicamos esperanza a ambos lados. De tal manera que si yo aplico esperanza a esto de acá, ¿qué va a quedar? Ya me va a quedar justamente la función, en este caso la información esperada de Fisher, ¿no? Entonces al final me va a quedar esperanza de esto de acá menos la segunda derivada logaritmo neperiano de L de X de teta, ¿okay? Con respecto a teta transpuesta, ¿correcto? Esto va a ser igual, si igualo, la esperanza de la suma. Afortunadamente sabemos que la esperanza también es un operador lineal, es decir, si tengo esperanza en la suma de dos variables aleatorias, es igual a la suma de las esperanzas de ambas variables, ¿no? Entonces al final esto se va a convertir en la sumatoria de igual a 1 hacia n de la esperanza de menos la segunda derivada del justamente el logaritmo neperiano de p sub i
XY dado teta, ¿no? Y con respecto a teta y teta transpuesta. Y listo, ya está. ¿Y esto acá qué es? Es la definición, en este caso, de la información esperada de Fisher de la y-ésima variable. ¿Sí? ¿No es así? Este es el I sub I de teta. Y este no es más que la definición de la información total, en este caso de todo el vector, ¿no? Esperada de Fisher del vector aleatorio X. Y listo, ya está, ¿no? Estamos probando que en efecto la información esperada de Fisher total de la muestra X1, X2, Xn es igual a la suma de las informaciones esperadas de Fisher individuales de cada una de las variables aleatorias que conforman la muestra. ¿Sí? Eso es lo que estamos demostrando ahorita. Entonces, en efecto, sí, cada vez que agrego una observación independiente, pues esto va a ir incrementándose en la información esperada de Fisher individual que me aporta esa muestra, ¿no? Entonces, estamos viendo que en efecto, por eso se le conoce como medida de información. Funciona, suma, tiene esa propiedad de medida, por decirlo así, ¿no? Es decir, que aumento más y pues en peso también agrego, ¿no? Entonces, bien. Para la información observada es similar, o sea, los pasos se van a repetir, de hecho, hasta acá, nada más que en vez de esperanza, simplemente reemplazan en el valor X particular que toma y listo, ya tienen el caso del observado, ¿no? No hay nada más que hacer ahí. No sé si tienen alguna pregunta, voy a iniciar mi encuesta, me dicen sí, si todo está claro, no si tienen alguna duda. Ahí John, Jesús, me comentan. John, Evangelista creo que ya se fue a cenar. Dejó su tema prendido. Bueno, ya, continuemos, pues, ¿no? Aló. Aló, ¿puedes votar, Jesús? Sí, perdón, sino que tengo un problema aquí con el internet. No, se está lajeando mi compu. Perdón. Ahí arregla tu problema. Bien, entonces Ahora, continúo. Ya, no hay problema. Entonces, hasta ahorita estamos, bueno, entonces entiendo que todos han entendido, está bastante sencillo, creo, el concepto, no está muy complicado. Ahora, aplicaciones, pues hay un montón, o sea, podemos ver varios ejemplos, de hecho, no, creo que no han agregado ejemplos de esto, pero en el libro del profesor Migón y Gamerman que les pasé, hay varios ejemplitos pequeñitos de esto, ¿no? Para el caso de distribuciones, no sé, en el caso, por ejemplo, que estas X y provengan de una normal, provengan de una distribución de Poisson, provengan de una distribución exponencial, que esto ya son ejercicios básicamente paramétricos, o sea, esto debieron verlo en estadística paramétrica, ¿no? Y es bastante sencillo, no es complicado. Entonces sí les recomendaría que haga algunos ejercicios para que un poco se acostumbre, ¿no? Y no haya mayor inconveniente. O sea, yo no creo que debería haber mayor inconveniente, ¿no? La definición es clara, es sencilla, es esperanza sobre los X o evaluar en el valor particular, ¿no? No creo que haya mayor confusión ahí. Entonces vamos ya a otro concepto fundamental de la inferencia estadística, que es el teorema de Bayes, ¿no? Que también lo hemos revisado en su momento. Pero ahora ya vamos a aterrizarlo para el caso bayesiano. ¿Sí? Vamos a aterrizar justamente la aplicación del teorema de Bayes para el caso bayesiano, ¿sí? Entonces, vamos a, en este caso, hacer una anotación. En este caso vamos a anotar por H la historia, es decir, a la información inicial disponible que tenemos acerca del parámetro de interés, en este caso teta, que pertenece a un cierto espacio parametral, ¿sí? Acá teta puede ser un vector de parámetros, o sea, no hay ningún inconveniente con eso. Y este es su espacio parametral, es decir, puede ser Rn, dependiendo de cuántos parámetros tenga acá, ¿no? Si esto es en N, Rn, si esto es uno nomás, puede ser que está en R, puede ser que está en los reales positivos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente notación, ¿sí? Dado que nosotros tenemos una cierta información inicial acerca del parámetro, entonces, desde el punto de vista probabilístico, como tenemos una incertidumbre acerca del parámetro, esa incertidumbre la podemos reflejar a través de una distribución de probabilidad, en este caso, del parámetro, ¿no? Y vamos a definir de esa manera el P de teta, es decir, la densidad priori de teta o la distribución priori de teta como la densidad de teta dada justamente esta información inicial que nosotros tenemos acerca del parámetro, ¿sí?
Esto acá se le conoce como distribución priori. ¿Sí? Distribución priori. O a priori también le ponen. Yo le pongo el priori para no poner el a. Pero también es válido, ya, distribución priori. Entonces ahí tenemos la distribución priori del parámetro. Obviamente esta información inicial disponible, o sea, es una información priori, es decir, no hemos hecho un proceso de muestreo y no estamos incluyendo esa información muestral hasta ahora. Entonces, si nosotros agregamos esta información muestral, es decir, usamos la información de la experimentación, y esta información de la experimentación, ¿dónde se resume? En esta densidad, ¿sí? Entonces asumimos que tenemos un vector aleatorio X relacionado con θ, es decir, la información muestral en la cual sabemos que estos elementos de la muestra provienen de la misma distribución que el parámetro, perdón, que la misma distribución poblacional, nada más que no se conoce el parámetro θ. Lo resumimos así, ¿no? La densidad de la muestra dado θ, en realidad es equivalente a decir que la densidad de X dado θ y H, ¿no? Como conozco θ, y recuerda que la información H también la tienes, ¿no? Entonces, por eso también se agrega justamente que se conoce esa información. En realidad, nosotros no vamos a usar esta notación, o sea, la que vamos a usar es esta, ¿no? Pero se sobreentiende que al momento de usar esto, es que esta densidad es dado que se conoce o se tiene una información priori, una información inicial acerca del parámetro, y se está reflejando a través de esta función de densidad que le estamos llamando la distribución priori del parámetro, ¿sí? Esta es la distribución muestral, la información muestral o distribución experimental, como quieras, ¿no? Esta es la distribución muestral, ¿no? Esta es la distribución muestral. ¿Sí? Y bueno, cuando haces, en este caso ya tengo la distribución priori, ya tengo la distribución muestral, bueno, ¿qué me ayuda a actualizar justamente y obtener esta información? O sea, tanto de la información priori, es decir, esta información H, consolidarla también con esta información X que tengo de la muestra. Eso me va a ayudar el teorema de Bayes, ¿no? El teorema de Bayes me va a decir lo siguiente, ¿no? En este caso, ya, la cantidad de información final sobre θ se incrementa. Claro, ahora date cuenta que la información que tengo sobre θ ya no solamente es H, porque ahora tengo algo más refinado, es decir, tengo más información que me está dando ¿quién? La muestra que estoy observando. Entonces, la cantidad de información final de θ se ha incrementado, ya no es H, ya no es esa información priori, sino que ahora tengo una cantidad H asterisco, que es la información inicial H, unido con la información muestral. Eso es lo que me está diciendo. Entonces tenemos un refinamiento de la información. De esta manera que ahora la información sobre θ es resumida por el siguiente caso, es decir, por la densidad distribución posterior, y que en este caso va a considerar no solamente la información H disponible, sino también la información muestral. Es decir, esto acá es el H asterisco. ¿Sí? Y esta distribución que justamente considera la información tanto priori como la muestral, se conoce como distribución posterior. ¿Sí? Esta es la distribución posterior. ¿Correcto? Entonces ya tenemos tres conceptos importantes. La distribución priori, la distribución muestral, que ya lo conocían, y ahora esta distribución posteriori que considera la información unificada, es decir, la información tanto priori disponible como también la información muestral. Y esto de acá se le conoce como la distribución posteriori. ¿Cómo integramos en este caso estos tres tipos de distribuciones que hemos visto? A través del teorema de Bayes. ¿Qué nos dice el teorema de Bayes? La densidad de θ dado X es igual a la densidad conjunta de θ de X entre la densidad marginal de X. Esto es igual a la densidad de X dado θ por la densidad de θ entre justamente la integral de este producto. Vamos a ver, ¿dónde sale la integral? Bueno, esto es igual a la integral de P de θ, coma X, diferencial de θ, ¿no? En el espacio parametral de θ, es decir, en el rango del espacio del parámetro θ. Y bueno, lo mismo, ¿no? O sea, esto como este es esto, ya pues reemplazas lo de esto, lo de abajo, y por eso sale igual. Llamado, ¿de dónde sale esto? Bueno, aplicamos Bayes de nuevo, ¿no? Por decirlo así, y obtenemos esta expresión. Entonces ya estamos observando que en efecto la distribución posteriori, es decir, que es esta de acá, es igual al producto
en este caso, de la densidad muestral o la distribución muestral por la distribución priori. Entra en este caso una constante. Esta es una constante. ¿Qué será? Será una constante de normalización, pues, es decir, una constante la cual haga que al final esto integre x. Recuerda que tu variable aquí es θ. El x es como si fuese una constante, por eso se condiciona, dado que conozco el valor muestral x, es decir, por eso ahí le pongo x minúsculo, ¿no? Si gustan, esto de acá lo puedo expresar también de la siguiente manera, dado que esto es como una constante, o sea, esto de acá es una constante. Entonces lo puedes tratar como un k si quieres. Un k, claro está, que depende del x, ¿no? Amado, pero x no es variable aleatoria. Sí, pero recuerda que acá es la densidad condicional θ dado x, es decir, dado que yo conozco el valor de x, o sea, dado el caso particular de x minúsculo. Entonces, por eso esto va a ser un k de x minúscula, ¿sí? Entonces, eso lo debemos considerar, o sea, para este caso, para la densidad distribución posterior de θ dado x, es que x se trata como si fuese una constante, ¿no? Porque está condicionada, ¿ok? Esto lo podemos expresar de la siguiente manera, ¿sí? Voy a subir la presentación de default, ya. Esta densidad posteriori, yo la puedo representar también así, ¿no? Como esto es una constante, si lo gustas así, este 1 entre p de x lo puedo separar. Y esto es por la densidad priori, ¿sí? La densidad priori por la densidad muestral. Y recuerden, acá vamos a hacer algunas remarcaciones, ¿ok? Primera es esta acá. Que esto acá también lo puedo expresar como la función de verosimilitud, ¿no? Esto, o sea, que esto acá es el L de x de θ, ¿no? No hay ningún problema, lo puedo expresar también, porque recuerda que al final es lo mismo, nada más que uno es como expresado en función de otro, ¿no? Esto también lo puedo poner como la función de verosimilitud del parámetro, ¿no? Y esto acá, en realidad, yo lo puedo tratar como una constante k, porque recuerda acá tu parámetro, tu variable, perdón, es θ. Esto en teoría se supone conocido, ¿no? Entonces, al final, esto lo puedo representar como en un k por un p de θ por un L de x de θ, que también va a ser una representación que van a encontrar de repente en algunos libros, ¿no? Y acá le puedo poner un k sub x si gustan, ¿no? Donde este x es el valor particular que va a tomar en esta distribución condicional, ¿no? Y ya está, esta es otra forma de representarlo, pero vamos, si tenemos una constante, entonces también podemos usar esta notación, ¿sí? ¿No? Podemos decir que la densidad posteriori es directamente proporcional ¿a quién? A la densidad priori por, en este caso, la densidad muestral. Es decir, la densidad posteriori va a ser directamente proporcional al producto de la densidad priori, perdón, la densidad posteriori va a ser directamente proporcional a la distribución priori y a la distribución muestral o también a la función de verosimilitud. Y listo, ya está, ya tenemos la relación más importante de bayesiana que vamos a usar hasta el final del curso. La distribución posteriori se puede expresar o es directamente proporcional al producto de las densidades tanto muestral como la priori. ¿Sí? Y ya está. Con eso ya vamos a poder hallar distribuciones posteriores pues, de muchos casos. Ahora, pero y la constante, claro, bueno, en realidad nosotros vamos a hallar o vamos a fijarnos en el kernel de la distribución posterior. Porque justamente es algo que le comenté en la clase pasada, ¿no? ¿Por qué nos vamos a fijar en el kernel? Porque muchas veces cuando queramos hallar justamente esta constante, primero, si nosotros sabemos el kernel, sabemos como que toda función de densidad tiene su kernel característico, ¿no? Entonces, es suficiente conocer el kernel para nosotros poder concluir de qué distribución estamos hablando, ¿no? Sin necesidad de repente hallar su constante de densidad de tal manera que esto integre 1. O sea, este k de x va a ser pues aquel k que al final me haga que la integral justamente de esta distribución posterior pues sea 1. Si quieren verlo, si esa es la constante de normalización para el caso de la densidad posterior, ¿no? Pero si nosotros ya tenemos una visión general del kernel, pues no creería que no va a ser necesario. A ver, te pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Imagínate que me sale lo siguiente. Oye, ¿has demostrado? Mira, mi distribución posteriori me sale lo siguiente. Me sale que es directamente proporcional a θ a la n menos 1 por e
a la menos, no sé, sumatoria de los xy de i igual a 1 hacia n de teta. Pregunta. Si te hago la pregunta, oye, ¿cómo se distribuye teta dado x? A ver, entonces, Casaguamán, Dígame, a ver, ¿cuál sería la distribución en este caso teta dado x si yo te digo que la densidad posteriori tiene esta expresión? Primero, ¿este kernel a quién le pertenece? es un lambda por L menos lambda X, sino que con productoria nada más. Espérate de nuevo. Este kernel, ¿a qué función de densidad pertenece? Ah, por ratito, Pepe. Creo que es una exponencial. ¿Seguro? Sí, sino que está que se cruza mi laptop. Sí, pero Eh, creo que sí. ya, ya. Está Casaguamán. Voy a creer que es tu laptop, ¿ya? Eh, a ver, ya, gracias, Casaguamán. Josué Palomino, ¿nos escuchas? Palomino. Profe, creo que la falla es de todos, ¿ah? ¿Ah, sí? Como que ¿Qué, sí, qué, qué, en mi, qué ven en su pantalla? no, en mi caso está un poco lag, pero es por el internet. Sí, en mi caso yo sí sé que es por el internet, porque estoy compartiendo con mi primo. No lo sé, me están echando Profesor, excusas ya. ¿podría ser una gamma, disculpe? Sí, sí, Es está una bien. gamma, es Sí, una gamma correcto. con n y sumatoria de los x sub i. Disculpe, Correcto. Sí, sí, un sí, error. correcto, correcto. Está bien, está bien. Esa es la respuesta. En efecto, este es el kernel de una gama. Bien, Jesús, gracias por la participación. Sí, Ok, exacto. Como dijo su compañero Jesús, esto es una gama. Es una distribución gamma con qué parámetros? Parámetro n y parámetro beta, en este caso, sumatoria de x, ¿sí? Ahora, de repente a ustedes al inicio, sí, les puede costar un poco reconocer los parámetros porque ustedes están acostumbrados de repente a tener acá el x, o sea, x a la n-1, e a la menos beta x, no sé, por ejemplo, ¿no? Y sí, de repente les puede costar un poquito, ¿no? Pero ahora nosotros vamos a tener esto en función de teta. Recuerden que acá estoy condicionándole, o sea, este x es como una constante para este caso condicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, solamente basta conocer el kernel, como por eso le decía, conocer este kernel de la función de la distribución priori para al final simplemente concluir qué distribución va a tener. Eso ya lo había dicho también en la clase pasada. Y esto es lo que vamos a usar, creo, en la mayoría de problemas que vamos a tener, ¿no? O sea, vamos a hallar el kernel y con solamente saber el kernel vamos a poder inferir de qué distribución o cuál es la distribución posteriori del parámetro, ¿sí? A ver, vamos con otro ejemplito. A ver, supongamos que ahora tengo que la distribución posteriori, vamos, pero acá este x7 es x, bueno, este x de acá pues es x1, x2 hasta xn, pues, o sea, yo lo pongo como x para no estar poniendo pues toda la muestra. Ahí te lo remarco por si acaso, si no te quedó claro. Y ahora sí. Y acá de nuevo, ¿no? Lo mismo. Entonces, ahora, a ver, vamos a hacer otro ejemplito. Ahora, ¿qué te parece si ahora tengo algo así? Tengo teta, n-1 por... no. Sorry. Acá voy a poner directamente proporcional a teta a la n-1 por 1 menos teta elevado a la, no sé, media muestral menos 1. Pregunta, ¿cómo se distribuye la densidad de teta dado x? A ver, déjame aportar participaciones. Hoy, ya se me borró mis participaciones. Ahí Jesús me hace recordar que te tengo que subir ahí un punto, porque se me borró mi Excel. Una vez, mamá, ¿Sí? A ver, una vez, ¿quién habló? Claro, una beta, ¿sí? Eso es una beta, ¿no? Tiene forma funcional del kernel de una beta. Y en efecto, es una beta. ¿Con qué parámetros? con alfa igual a n y beta igual a la media.
La media muestral, correcto. ¿Ok? Ya está. Y ya tienes, por ejemplo, la distribución posteriori de teta dado x. Pero que ya la Solamente con encontré. conocer... ¿Cómo? No, es que ya la encontré porque estaba fallando, es que tenía cruce. Había ¿Cómo abierto cruce? dos veces. Sí, sí. Ah, ya pues hay que cerrar, pues no tiene que cerrar otra ventana incógnito porque estarás viendo. Ya. Entonces, sí, en realidad los ejercicios que vamos a tratar van a tratar de la misma estructura, es decir, vamos a llegar al kernel y luego vamos a concluir a partir de la forma funcional, ¿correcto? ¿Quieren más ejemplos o ya se entendió? A ver, me dicen si ya se entendió. Ahorita voy a hacer mi encuesta, esperen. Me dicen sí, si se entendió, no, si no se entendió todavía, y hacemos de repente un ejemplo más. A ver. ¿Todos claros hasta ahora? ¿Sí? A ver, uno. A ver, Colcas. Bueno, Colcas recién acaba de entrar, pero no, ya que me va a decir. Acabo de Colcas, ¿qué entrar. tal? ¿Cómo estás? Ah, bueno, creo que Tenía naturalmente. cruce. No, sí, Ya sí acabó. sabía que ibas a tener un cruce, ¿no? Eh, bueno, yo Miré el creo que video, viendo ¿no? la... Sí, en realidad yo creo que viendo el video vas a seguir bastante claro lo que he explicado, ¿no? Porque aquí si el 100% me ha hecho excepción de ti, que no has estado, obviamente, pues obviamente no has entendido porque no has estado. Pero sí, creería que cuando veas de nuevo el video, pues va a ser súper sencillo entenderlo. ¿Ok? Jesús. Sí, gracias. Continúa, por Ya, favor. ya, listo. Entonces, es eso, nada más. Como pueden ver, es bastante sencillo. Y no sé por qué ellos me han jalado dos veces, pero gol. Ya. Sí, sin rencor a ellos, Mala, profe, ¿ah? Es que los sábados Bueno. había clase, pe, profe. No, no, es futbolista, él se va a dedicar a fútbol profesional, dice. Ah, está bien, está bien. ¿Yosmar o Yosimar? ¿Cómo es? Ah, no, Yosmar, ¿no? Yosimar ahora ha bajado de peso como Yosimar. ¿Ha bajado, no? ¿Ha bajado de peso ya? ¿Estás como Yosimar y que también reventó? Está bien, ¿ah? 65 kilos, profe, ahora. De hecho, la faja ya. 65 kilos. Ah, está ¿No lo bien, has está visto? bien, está No, bien. ahora está flaquito, ¿ah? Está más flaco del código. O sea que está comido gusano, seguro, porque ya no engordas ahora. Está como Henry. No, ala. Ya, bueno. Bueno, está bien, pues. Si es por el ejercicio que se hace, por la salud, pues excelente, pues mejor para él. Entonces, bien, entonces ya entendimos en realidad cómo funciona este tópico de armar las distensidades posteriores. A ver. ¿Qué dicen? Acá he puesto un ejemplito. Esto ya les expliqué en la diapositiva. De hecho, ya está. Que le acabo de mencionar, que la densidad posterior se puede expresar como el producto de la densidad muestral como la densidad a priori. Bueno, acá le puse el caso del modelo normal. ¿Sí? Este es el caso del modelo normal. Y esto sí lo voy a dejar como ejercicio. De repente vamos a ver ahorita un ejemplo más sencillito que podemos tratar. Pero este sí que quisiera que lo hagan, porfa. En realidad es operar, ya. Es operar un poquito y dar forma, ¿no? Yo creo que primero vamos a hacer un ejemplo sencillo y luego vemos el caso normal, ¿ya? A ver, vamos a ver un ejemplo sencillo, mejor. Siempre me olvido cambiar este ejemplo, porque este ejemplo es un poco denso, o sea, operativamente hablando, no es que sea complicado de hacerlo, ¿no? O sea, operativamente haciendo los cálculos algebraicos es trabajoso, más no es difícil, o sea, trabajoso sí es, pero no difícil. Voy a regresar a la de default. Vamos a hacer otro ejemplito mejor, ¿ya? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que como distribución priori, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un parámetro en la cual yo tengo esto aquí, que esto es un uniforme, en este caso de 0, 1. ¿Sí? Y además, vamos a suponer que mi x1, x2, y así, hasta xn. En realidad debí poner primero... Sí, no. Voy a ponerlo al revés, porque estoy haciendo los temas al revés. Sorry. Primero se pone la densidad muestral y luego el parámetro. ¿Por qué? Ahorita le voy a explicar por qué, ¿ya? Está para pajareando. A ver, ahora sí. ¿Por qué primero defino la muestral y por qué luego recién puedo definir la priori? Ahorita vamos a saber por qué, ¿ya?
Vamos a suponer que tenemos una muestra así. Y que esta proviene de una distribución Bernoulli, ¿sí? Correcto. Bernoulli de parámetro teta, ¿correcto? Ya saben, la Bernoulli, pues, en este caso es súper sencillo, ¿no? Y en este caso, teta va a poseer distribución, en este caso, uniforme de 0 y 1. Ahora sí está correctamente definido. ¿Por qué el orden importa, Mao? No, yo pensé que el orden de los factores no alterara el producto. En realidad sí. ¿Sabes por qué? Lo que pasa es que acá, mira, estamos suponiendo que tenemos una muestra de variables aleatorias que provienen de una Bernoulli de parámetro teta. Pregunta, ¿cuál es el rango, en este caso, cuál sería el rango de teta o cuál sería el espacio parametral teta de este caso? Recuerda que esta es una proporción, o sea, esta es una Bernoulli de parámetro, esto es equivalente al P, ¿no? O sea, una proporción, o sea que esto va de 0 a 1. ¿Sí? Esto va de 0 a 1. Y como va de 0 a 1, entonces al momento de yo definir la distribución posteriori, no puedo poner cualquier distribución, obvio. ¿Por qué? Porque, o vas a ponerle una normal a esto. No, pues, tienes que usar distribuciones que justamente tengan rango de 0 a 1. Por eso es importante primero poner la distribución muestral, ¿sí? Para que sepas en qué rango va a ir el parámetro. Si acá pongo una chi cuadrado con parámetro teta, ese teta es los grados de libertad, pues, ¿no? Y los grados de libertad inclusive son números naturales, ¿no? Entonces ahí el rango pues será los números naturales y tendré que poner una distribución que tome valores discretos en los naturales, como por ejemplo puede ser, no sé, la distribución Poisson, ¿no? U otros ejemplos más, o sea, ¿me entienden? O sea, tengo que entender primero la naturaleza del parámetro a través de la distribución muestral. En este caso, primero saber si es discreto o continuo. Pregunta, ¿es discreto o continuo? A ver, voy a hacer mi encuesta. El parámetro estoy hablando, ¿ah? El parámetro es discreto o continuo. Envío mi encuesta. El parámetro, discreto o continuo. Parámetro, ojo, estoy diciendo el parámetro, no la distribución de las X. El parámetro. A ver. Los Jesús dicen que es discreto. Bueno, los dos Jesús Evangelista y Jesús Ramírez. A ver, Yosmar. Flaco Yosmar dice ya no puede ni apretar el mouse. No tiene fuerza. A ver, hay 4 personas que dicen que es discreto. Ya. Pues vamos a aclarar, ¿ya? Entonces, fíjense en algo. Miren, las variables aleatorias X y sí son discretas, porque nosotros sabemos que si la variable X proviene de una Bernoulli, toma 2 valores solamente, 0 y 1. ¿Sí? Tomará 0 con probabilidad 1 menos P y 1 con probabilidad P. Correcto, ¿sí? O sea, las variables mismas son discretas. O sea, las variables son discretas, no hay ningún problema. ¿Sí? Son discretas. O sea, las variables X sí son discretas. Pero el parámetro, me voy al parámetro, es decir, este teta acá. Que este teta es discreto, es decir, todo puede tomar 0 y 1. O sea, solo puede tener proporciones de 0 y 1. No. O sea, toma proporciones en el intervalo continuo de 0 a 1. O sea, que este teta de acá es continuo. Es continuo, señores. ¿Sí? ¿Por qué es necesario hacer esa diferenciación? Porque mira, acá estamos viendo un ejemplo que no es que si, no es, o sea, que la naturaleza del parámetro, si es discreto o continuo, no depende de la naturaleza de la cual sean las variables aleatorias, ¿no? Y este es un ejemplo, ¿no? O sea, tenemos variables aleatorias muestrales, ¿sí? Variables aleatorias muestrales que son discretas, pero el parámetro está en un continuo, ¿no? Y por lo tanto, al momento de asignar la distribución priori, tengo que considerar 2 características. Primero, si es discreto continuo, y segundo, su rango. En base a esto, yo recién ya puedo definir de manera adecuada una función de distribución. Voy a buscar una función de densidad que sea primero continuo y además que su rango sea de 0 a 1. Ahí tenemos, por ejemplo, el uniforme de 0 a 1. También tenemos, por ejemplo, el caso de la distribución beta, ¿sí? Tenemos la distribución beta. También podemos aplicar la distribución beta, ¿sí? Y otros casos más, de repente distribuciones truncadas, de 0 a 1, etcétera, ¿no? Pero en ese rango, ¿sí? Por eso es importante primero definir la distribución, o
muestral, es decir, cómo se distribuyen los datos muestrales, para en base a eso entender la naturaleza del parámetro. Es decir, si es continuo o discreto y además saber qué rango tiene. Para en base a eso definir su distribución, es decir, de manera adecuada. Porque no voy a poner acá pues una normal o una chicuadra, no tiene sentido, ¿no? Es una uniforme 0, 1 o cualquier otra distribución continua en 0 y 1, ¿ok? Entonces, voy a iniciar mi encuesta. Me dicen sí, si ha estado claro, no, si algo no se ha entendido. A ver, Brian, ¿me dices qué pasó? ¿Qué no entendiste? No, sí, solamente una consulta. Entonces, me entendí que el teta es continuo, pero ¿qué pasa si fuera discreto? ¿Es porque tomaría o 0 o 1? ¿O cómo? No, no puede ser discreto. O sea, la No, sí, naturaleza del parámetro es continuo, ¿no? Ahorita, en este sí, ejemplo. sino que, Ujú. claro, un ejemplo de un parámetro discreto, ¿cuál sería? En la binomial la n. Sí, por ejemplo, el n, o sea, si yo pusiera, por ejemplo, que estos provienen de una binomial, de repente pongo el teta conocido, el n, o sea, el n toma valores discretos, por ejemplo, ¿no? Ay, ay. ¿Mm? Puede Ok, ser, gracias. ajá, ya, ok. Sí, o sea, van a haber casos en los cuales su parámetro pueda ser discreto o continuo. Casos de los cuales hay parámetros claros, como por ejemplo los grados de libertad en una chi cuadrado, los grados de libertad en una t, en una f. O sea, hay parámetros que nosotros sabemos que toman valores discretos, ¿no? Pero en este caso es continuo, ¿no? Bien, entonces aclarada una vez la duda. Entonces ya podemos proceder de manera coherente con el problema, ¿no? Y les doy esta acotación porque, bueno, me he dado cuenta con estos años de experiencia enseñando para bayesiana que, pues, esto es un error común, ¿no? Bastante común que cometen al momento de empezar a iniciar en bayesiana. Entonces se los aclaro, ¿no? Para que ya no haya lugar a error, ¿ok? Entonces, bueno, empecemos con el desarrollo. Entonces ya tenemos una distribución priori de este tipo, ya tenemos una densidad muestral de este tipo. Entonces, ¿yo puedo hallar el P de teta? Claro que sí. Entonces yo hallo el P de teta. El P de teta es un uniforme de 0 a 1. Ah, ya, pues esto será entonces simplemente un 1, pues. Porque el uniforme 0 a 1 es 1, ¿no? Para teta que pertenece al 0 y 1. Listo, ya está. Y la densidad, ahora yo voy a hallar la densidad, en este caso muestral, es decir, del X de teta. Esto sería igual al producto, en este caso, productoria de I igual a 1 hacia N de P, en este caso de X, Y. Como son misma muestra, o sea, son independientes, es decir, esto acá es I de, ¿sí? Entonces I de. Esto va a ser igual a ¿quién? A la productoria de las densidades individuales, ¿no? ¿Qué está pasando? Se me apaga la luz, ¿eh? Como estoy solo también toda la casa. ¿Tan pena? No creo. Ya. ¿Cuál es la densidad en este caso de una Bernoulli de parámetro teta? Sabemos que es teta elevado a la xy por 1 menos teta, en este caso, elevado a la 1 menos xy, ¿correcto? ¿Sí? Para xy que toma 0 y 1, ¿no? Si gustan, hacemos las operaciones. Y al final me va a quedar teta sumatoria de xy, ¿correcto? Por 1 menos teta n menos sumatoria de xy, ¿correcto? Listo, ya está. Entonces, dense cuenta que si yo tengo la información de la distribución muestral y la a priori, pues hago sus densidades, las expando, ya las tengo, y luego ¿qué queda? Usar el teorema de Bayes. Es decir, Bayes, ¿qué me dice? Que la densidad posteriori, que es lo que quiero hallar, es decir, el ejercicio consiste en hallar la distribución posteriori, dado teniendo la a priori y la información muestral. Entonces vamos a tener que la densidad posteriori, dado por lo que hemos visto, va a ser directamente proporcional a la densidad a priori por la densidad muestral. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de ver por teorema Bayes. Y acá le podemos poner igual ahora sí, ¿no? O sea, esto de acá es igual, ¿no? 1 por justamente esta expresión de aquí, teta, sumatoria de xy, por 1 menos teta, n, menos sumatoria de xy. Y al final va a quedar lo mismo, ¿no?
O sea, 1 por esto va a ser lo mismo. Entonces, mira, fíjate, estoy diciendo que la densidad posterior de teta dado x va a ser igual, en este caso, teta, la sumatoria de xy, por 1 menos teta, n menos sumatoria de xy. Pregunta, ¿cómo se distribuye entonces teta dado x? ¿Puedo saber o no a partir del kernel? Claro que sí. O sea, estoy teniendo que esto de acá es el kernel de una beta. Ya lo hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Nada más que claro, con otros valores. Recuerda que el kernel de la beta es teta la alfa menos 1, 1 menos teta beta menos 1, ¿no? Entonces aquí, ¿quién será mi alfa? Bueno, le sumo 1 y le resto 1, ¿no? O sea, será sumatoria de xy más 1, ¿sí? Y acá igual, ¿no? Más 1 y menos 1, para no alterar, ¿no? N menos sumatoria de xy más 1. Y listo. Ya está. Esta es la distribución posteriori que estábamos buscando. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro en qué consiste, o sea, en qué va a consistir en realidad el 70-80% de los problemas que vamos a ver en el curso? Tienes tu distribución muestral, tienes tu distribución priori, y luego pues multiplicas por teorema de Bayes para obtener la distribución posteriori. Y listo, Bayes el kernel, y una vez visto el kernel, identificas de qué distribución pertenece el kernel, y concluyes. Y ya está. Y Osmar, ¿todo claro? Sí, profe, todo claro. O sea, que no te puedes quejar, pe, Osmar, ¿no? O sea, que ya, si con esta explicación ya no, pues ya. Extraño, yo también que tengo que dejar. La tercera es la vencida, profe. Estaba haciendo ejercicio. Tiene Está bien, ejercicios de varios ejercicios físicos también. está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. O este ciclo es Yomar, porque si no, pucha, ya nos vemos de acá a 2 años, ¿no? Con el parcial, la prueba, ya el ciclo, profe. Este va a ser más complicado, creo, Yomar, aprobar ahora. Yo creo que debería ser más fácil aprobar en presencial. Profesor, una consulta, profe, ahí, Sí, sí, dime, aprovechando. dime. Sí, dime, Jesús. Estaba revisando acá las distribuciones que son discretas y estaba Ajá. revisando que en este caso las variables, como bien dice, ¿no? Como se distribuye con una distribución discreta, pero los parámetros en este caso sí vendrían a ser continuas entonces, ¿no? Podrían Para ser un- continuos, sí. Porque para el caso, por ejemplo, estaba revisando de la Bernoulli, de la binomial y la Poisson, que Ujú. las variables sí se distribuyen de manera discretas, pero estaba viendo Ujú. que las condicionales sí se distribuyen de manera continua. Y la pregunta sería, ¿estos son para todas las discretas o tendríamos que revisar según lo que nos acaba de explicar? No, va a depender. O sea, no son todas, no es que todas las discretas tengan parámetros continuos, ¿no? O sea, vamos a hacer un ejemplito, a ver. Mira, A ver, o sea, por ejemplo, si tenemos que las xy provienen de una distribución Poisson, ¿sí? Vamos a poner Poisson de parámetro lambda, por ejemplo, ¿no? Yo sé que las xy van a ser discretas, porque la Poisson es una discreta, pero lambda va en un continuo, es decir, puede ser un lambda positivo, ¿no? Es decir, va en un continuo de 0 a más infinito, ¿no? Entonces acá el parámetro es continuo y la variación es discreta. Ahora, puede darse el caso, como le mencioné también a Brian, que por ejemplo tengamos una binomial. Mejor me voy a ponerle más sencillo, una chi cuadrada. Que esta es xy, no, pero no, sí, mejor la binomial, para que funcione el ejemplo. Ya, vamos a poner que es una binomial, ¿sí? De parámetros, en vez de n, le voy a poner m, ya, para m, y acá digamos que este p se conoce, es decir, es un p sub 0 conocido, si gustas, ¿no? O sea, esto se conoce, esta proporción. Entonces, acá tenemos un ejemplo en la cual, por ejemplo, esto es discreto, ¿sí? La variable es discreta porque proviene de una binomial, pero el parámetro que no se conoce, que es este m de aquí, es discreto, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde tienes una variable discreta y el parámetro, por ejemplo, toma valores discretos, ¿no? Este m es un número natural, ¿no? 1, perdón, 2, 3. perdón, ¿y eso Amado es porque viene de una combinatoria? O sea, porque sería una combinatoria de m en x, ¿podría ser? ¿Es por eso? Sí, exacto. En realidad es por la misma definición, ¿no? O sea, la binomial, o sea, una binomial de parámetros NP, en realidad, ¿qué quiere decir? O sea, ¿esto qué quiere decir? O sea, ¿No? ajá, o sea, esta es la suma de n ensayos Bernoulli independientes, ¿no?
donde n pues tiene que ser un número natural, ¿no? No vas a sumar Claro. pues 0.5 ensayos Bernoulli, ¿no? No tiene sentido, o sea, sumas cantidades naturales enteras, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Por eso, o sea, su misma naturaleza hace que sea discreta, ¿no? Entonces, no es necesario, no es que si es, la variable es discreta, mi parámetro va, no tiene ninguna relación, no tiene nada que ver. O sea, va a depender de la naturaleza misma que tenga el parámetro, ¿no? Acá el m tiene que ser un natural, acá el p tiene que ser continuo entre 0 y 1, acá el lambda tiene que ser un valor positivo, ¿no? ¿Sí? Ya, listo. Gracias, profesor. Ya, Sí, sí, ya ya me queda más listo. Ya listo, Profesor, Jesús. profesor, una consulta. Sí, Palomino, dime. Con respecto a lo anterior, ¿podría volver si se puede? Sí, claro, ahí estamos. Ya, ese también tiene el kernel de una binomial, profe. ¿Quién? ¿Esto? Pero, sí, A ver, ¿dónde está el kernel de la binomial? es, el teta es el parámetro, ¿cierto, profe? Ahora, Sí, este es el parámetro. ya, el n sería la sumatoria de los xy y, ¿Seguro? claro. Ah, no, tiene razón, ve. La costumbre de tener el x como parámetro, ve, profe. Sí, por eso Ya te me- digo, o sea, confunde, sí, pues. O sea, al inicio te puedes confundir porque ahora lo que tú anteriormente acá veías como X, o estabas acostumbrado a verlo acá como X a la algo, 1 menos X a la algo, ahora ves teta, que es el parámetro. Entonces, ese hueco sí, en realidad confunde al inicio cuando uno ve bayesiano. Entonces, sí, obviamente, ¿cómo lo superas? Practicando mucho, ¿no? Practicas mucho y ya empiezas a tener un poco ya más de familiaridad, ¿no? Y siempre ya no piensas acá en X siempre, sino ves, ok, ¿quién es mi parámetro? Teta. Ah, ok. Entonces acá es teta, ya es teta. Si gustas lo ves así, ¿no? Ahora si gustas a veces reemplazas, ¿no? En vez de teta, ¿qué pasa si le pongo acá X? No sé. O sea, acá es X, ya, entonces esto es una beta. Ahora, te digo por qué no puede ser de frente, tu pregunta la podía matar ¿por qué no es una binomial? Porque primero, sí, con lo que dijo anterior, sí. o sea, aparte de eso, fíjate en el rango, o sea, teta va de 0 a 1 y su posteriori obviamente también tiene, o sea, el teta también tiene que tomar valor 0 a 1, o sea, si fuese una binomial me estarías diciendo que la distribución posterior, es decir, el teta toma valores discretos y no tiene sentido, ¿no? ¿Sí? Sí, Entonces, sí, tiene razón. ahí eso también ayuda, ¿no? O sea, por eso le digo, saber la naturaleza de teta va a ayudar también a nosotros ver si tenemos alguna duda, discrepancia y darnos una respuesta de sí o no, o sea, en base a la naturaleza de teta, es decir, si es continuo discreto y en qué rango está, ¿no? Por eso es importante, o sea, ayuda mucho esto de acá. Por eso lo remarqué, ¿ya? Bien, entonces me voy a hacer la encuesta, me dicen si todo ha estado claro. No, si tienen alguna duda. ¿Sí? En Bayesian es súper fácil, pero no sé por qué jalan al final. Ya bueno, sigamos entonces. Entonces bien, hasta ahora estamos entendiendo bastante bien, bastante sencillo en realidad bayesiano, no es nada complicado. No sé si querrán más ejemplos o continúo. A ver, me dicen, espérate, voy a hacer una encuesta. ¿Desean más ejemplos? ¿Sí o no? Si es que ya no. Ya. ¿Me comentan a ver? Sí, quiero más ejemplos. No, ya no quiero ejemplos. Ya entendí. Hola, miércoles. No sé en trabajar. Ya. Ya, a ver. Ya bueno, ya creo que la mayoría ya quiere más ejemplos. Ya bueno, vamos a hacer más ejemplos. Ya. Ahora vamos al caso continuo. Una Dime. consultita antes que ponga los ejemplos. Sí, dime. En lo del teorema de Bayes, el denominador, ¿lo habías llamado constante de normalización? Sí, es una constante para que al final integre 1 la densidad posteriori, ¿no? Porque había puesto así, ¿no? Este era 1 entre el P de X, ¿no? Por el P de teta y el P de X dado teta, ¿no? Esto de acá en realidad es una constante. Constante porque recuerda que tu variable es teta, o sea, en la definición de tu función de densidad, ojo, en la definición de tu función de densidad, tu variable es teta. Esto acá se conoce en teoría. O sea, que en teoría esto acá es como si fuese una constante, o sea, puedes ponerlo como un K sub X si gustas, ¿no? Y esta va a ser la constante que al final haga que justamente esto integre 1. O sea, al final tú vas a hallar solamente este producto y si tú quieres hallar justamente esta constante, pues buscas aquel K, pues que en efecto haga que la integral me dé 1. Y la inversa de eso será la marginal de X, ¿no? Ah, ya. Profesor, Ujú. entonces,
Profesor, entonces para complementar eso que acaba de comentar mi compañero, entonces Ujú. el kernel podría ser entonces ese 1 entre P de X cuando hagamos una integral, No, o no, me no, esto no equivoco. es el kernel. No, 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 esto no es el kernel. El kernel es esto. O sea, el kernel de la distribución posteriori es va a salir del producto de estos dos, de las cosas que dependen de teta, porque lo que depende solamente de X es como tratado como si fuese una constante. Ah, ok, una constante Ujú. sería, ¿no? Ajá, esto Ok, es como una gracias. constante. ¿Sí? Gracias. Hay que ver eso. Ya, ok. Entonces siempre hay que tener cuidado, o sea, cuando tenga teta dado X, todo lo que depende de teta es lo que me va a interesar. Lo que no depende de teta lo separo como si fuese una constante. ¿Sí? Para eso, por eso es el condicional, ¿no? Dado que X toma un cierto valor, dado que X se conoce. Por lo tanto, en la densidad, X será tomado como si fuese una constante. ¿Ya? Pero ojo, en la densidad, en la densidad. ¿Ya? Eso, eso lo remarco, ¿ya? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos a qué me refiero con eso más adelante. Bien, entonces voy a borrar, vamos a ver otro ejemplito, a ver, el público pide, entonces, ¿qué hago? A ver, ya. Sea X1, a ver, X2, xn, que provengan ahora de una por proceso de Poisson, ¿ok? Vamos de nuevo. Una Poisson. En este caso de, no sé, de parámetro, si gusta le voy a poner lambda, ya no vamos a usar teta, de repente vamos a cambiar el parámetro, voy a poner lambda para que nos vayamos acostumbrando a que no todo es teta, no todo es x, ahora vamos a poner un lambda. Y como distribución priori, a ver, pregunta. ¿Qué distribuciones priori ustedes podrían poner a teta? Voy a hacer una encuesta, a ver. Le voy a poner alternativas, ¿ya? Y ustedes me dicen cuáles podrían ser alternativas, o sea, cuál sería una alternativa adecuada, ¿ya? O sea, que no puedo iniciar mi encuesta. Allá, ya ahora sí. A ver, voy a poner alternativas. A ver, de esas cuatro alternativas, ¿cuáles ustedes creen sería una opción adecuada como distribución priori para lambda? Para el parámetro lambda. A ver, me ponen. ¿Votan, por favor? A ver. Muy bien. Amado, ¿solo se puede poner una? No, no, sí, solo una. ¿Pueden marcar dos? No. No, ¿Se no puede me marcar dos? dejó. Quería Ah, ya, marcar no, dos, marquen pero una, no, marquen una Una nomás nomás. de Sí, esta. sí, está bien, marquen una nomás. Yo de ahí ahorita lo explico. O sea, ¿cuál de las cuatro que les he puesto creen ustedes que puede ser una buena candidata para distribución priori para lambda? Ok, ya votamos todos, creo. Falta Luis. A ver, sí, ya votamos todos, ¿ok? Les voy a enviar los resultados de la encuesta para que observen cómo vamos. Mira, 5 han dicho gamma, 7 han dicho exponencial, 2 han dicho binomial y nadie ha dicho normal, ¿ok? Ya, las opciones adecuadas eran gamma y exponencial, eran las posibles. Binomial, no hay forma. Esto acá está mal. ¿Por qué? De nuevo, el parámetro lambda. ¿Es un continuo o no? Sí, es un continuo. De hecho, es lambda, el rango de lambda es lambda mayor estricto que 0. En un continuo. No es que lambda va a tomar lambda 1, lambda 2. No. El promedio puede ser 0.5, puede ser 45.8, puede ser raíz de pi. O sea, en los reales, en un continuo. No le puedo asignar, o sea, si es un continuo, por lo tanto, pues tengo que asignarle una distribución continua. Binomial es discreta. Entonces, no hay forma que este parámetro lambda mayor estricto que 0 tome una distribución binomial. No es adecuado. Por lo tanto, esto estaría mal. Entonces, para lo que mencionaron binomial, no es adecuado. ¿Por qué? Porque lambda toma un continuo en los reales positivos. Entonces, tengo que asignarle una distribución continua que tenga como rango los reales positivos. Opciones, gamma, exponencial, por ejemplo, ¿no? Y si quieren ver el caso más general sería la gamma, pues, ¿no? Porque recuerden que al final la exponencial es un caso particular de la gamma, ¿no? Entonces vamos a trabajar, no sé si ponerle la gamma. Sí, vamos a poner la gamma, ¿ya? Vamos a suponer que esta proviene de una distribución gamma, ¿sí? Una distribución gamma de parámetros alfa y beta.
¿correcto? Sí, voy a poner alfa y beta. Ya está, ¿no? Ese va a ser mi problema, ¿ok? Entonces vamos a resolverlo. Entonces tengo que esta es mi distribución muestral, que es un Poisson, y este es en este caso, mi distribución priori. Estoy diciendo que el parámetro lambda va a poseer distribución gamma con parámetros alfa y beta. Entonces, si gustan, ya podemos hacer las operaciones de manera directa, ya como ya estamos más experimentados, pues podemos decir, ya, la densidad posterior de teta dado de x, yo sé que esto es directamente proporcional a la densidad de teta por la densidad de x dado teta. Estamos pro, pues, ¿no? Es la densidad conjunta, es decir, de todo esto, ¿no? Entonces, todo esto es el x, ¿no? Entonces, ya sé que esto va a ser el p de teta por la productoria de i igual a 1 hacia n. Perdón, ya no es teta, es lambda, ¿no? sorry. Me bajaré de nuevo. O sea, ya no es teta, ¿no? Yo le cambié por lambda. Entonces, nuestro parámetro ahora es lambda, ¿no? Entonces, aquí tengo que hacer la corrección. Disculpen ahí. Se me pasó. Ahora acá es lambda, ¿no? Entonces voy a tener la distribución posteriori de lambda, va a ser la densidad priori de lambda por p de x dado lambda, porque ese es mi parámetro ahora, ¿no? Entonces acá voy a poner la densidad priori de lambda, y acá va a ser la productoria de, en este caso, los xy dado lambda. Listo. Entonces empiezo a hacer los reemplazos, ¿no? ¿Quién es p de lambda? P de lambda es la densidad de una gamma. Bueno, yo sé que la gamma es beta a la alfa entre gamma de alfa por x a la alfa menos 1. Oye, pero ya no estoy con x. ¿Quién es mi variable? Lambda. Es decir, va a ser lambda a la alfa menos 1 por e a la menos beta x, amado. No, ahora tu x es lambda. Entonces será e a la menos beta lambda. ¿Ok? E a la menos beta lambda. por la productoria, en este caso, de i igual a 1 hacia n de la densidad de xy dado lambda. Es decir, ¿quién sería la densidad de xy en una Poisson? A ver, ¿cómo es la densidad de Poisson? Creo que es, si mi memoria no me falla, e a la menos lambda, lambda la xy sobre xy factorial. ¿Sí? Esa es la densidad de una Poisson. Para xy que va de 0, 1 hasta infinito, ¿no? Y ya, entonces, ahora, quiero que se den cuenta de algo. Entonces, voy a separar a un lado lo que se va a considerar como constantes. ¿Cómo que constantes? ¿Qué estás hablando? Mira, acá va a ser beta al alfa. Acá va a ser gamma de alfa. Esta productoria de xy también la voy a separar. O sea, abajo se va a multiplicar la productoria de los xy, ¿no? Entonces, la productoria de xy factorial la voy a poner ahí, ¿ok? 1 hacia n. Ya. Por sería, si gustan, acá podemos empezar a factorizar los lambdas, ¿no? Quedará lambda elevado a la cuánto. Acá, con la productoria, esto va a ser una suma, ¿no? Sumatoria de xy más alfa menos 1. O sea, acá va a quedar sumatoria de xy más alfa menos 1, ¿no? Todo esto por a ver, acá es menos beta lambda y acá va a quedar e a la menos n lambda. O sea, va a quedar e a la menos n más beta lambda, ¿no? Por lambda. ¿Correcto? ¿Hasta aquí? A ver. Sí, eso va a quedar, ¿no? Y ya está. Ahora, fíjate en algo. Esto de acá. Pregunta, ¿esto depende de teta? A ver. Mi encuesta. Me dicen sí o no. ¿Sí depende de teta o no depende de teta? No creo que alguien me diga sí, ¿no? Profe, creo que todos van a poner no porque es lambda. Bueno, tiene razón. Depende de lambda. Sí. Ahí me está dando el efecto Yosmar. Pero bueno, ahí vamos mejorando. Sí, es lambda, tiene razón. La costumbre en realidad, pero sí, también me pasa. ¿Ya? Para que vean que sí, no. A veces teta, lambda, bueno. El parámetro es lambda, ¿no? Entonces, ¿esto de acá depende de lambda? No depende de lambda, ¿correcto? ¿Sí? Está claro. Entonces, como no depende de lambda, y como estoy trabajando con una constante directamente proporcional, esto de acá se lo come. O sea, lo absorbe.
¿Sí? O sea que al final esto lo puedo resumir de la siguiente manera. Esto es directamente proporcional. La constante se lo absorbe justamente este símbolo de aquí, ¿no? Entonces al final solamente me voy a quedar con lambda a la sumatoria de xi más alfa menos 1 por e a la menos n más beta lambda. ¿Correcto? Y listo. Este es el kernel. Las constantes las absorbe la constante de proporcionalidad o el símbolo de proporcionalidad, ¿no? Esto de academia, pues, ¿no? Por lo tanto, pregunta, ¿cómo se distribuye la densidad posteriori de lambda? Será una gamma, ¿sí? Ahora fíjate, este como si fuese el x, ¿no? Ahora es lambda, ¿no? X al alfa menos 1 es la menos beta x. Acá, es la misma, nada más que ahora está con el lambda. Será una gamma con parámetros sumatoria de xi más alfa y parámetro beta n más beta. Y listo. Esta es la distribución posteriori de lambda, dadas las condiciones del problema, ¿no? Y date cuenta, mira, la priori fue una gamma, ¿no? Y terminó en una gamma. De hecho, este caso de prioris particulares tiene un nombre, ¿no? Para los que ya llevaron el curso, sabemos que este tipo de prioris se le conoce como priori conjugadas. Prioris en las cuales tenemos una familia inicial y la posteriori también pertenece a la misma familia. Por ejemplo, acá iniciamos con gamma en la priori y la posteriori terminó también siendo una gamma. Este es un ejemplo de una priori conjugada con respecto a la familia muestral de la distribución Poisson. Eso vamos a verlo más adelante, ¿ya? O sea, estoy adelantando simplemente algo que vamos a ver más adelante nada más, ¿ya? Bien, entonces no sé si se entendió ahora sí. Entonces me dicen sí se entendió. No, no se entendió. Entonces, ¿hasta aquí todo claro? Ya vamos a veintear todo, ya, pues ya no creo que jale nadie, pues no, después de esto, ya el curso vamos a ver esto nada más. Ya. Entonces sí, todo claro hasta ahora entonces. Ya, correcto. Entonces vamos al chat. Obviamente en los ejemplos de los exámenes que de repente vamos a ver y de repente habrán visto ahí en sus planchitas, se darán cuenta que yo no pongo directamente las cosas, es decir, yo no pongo el caso que Poisson y Lambda, ¿no? O sea, esto lo tienen que descubrir de acuerdo a los datos del problema. O sea, yo voy a poner casos, ¿no? Voy a poner casitos en los cuales, de acuerdo a la naturaleza de la variable, tienen que estudiarla y ver, pues, si es una Poisson, si es una binomial, o sea, cuál es la distribución adecuada. A estos niveles ya de séptimo ciclo, pues de más está de que ustedes ya deben identificar, dado un caso, cuál sería la distribución muestral adecuada para un caso u otro, ¿no? De acuerdo a su naturaleza. Entonces, van a ver que básicamente de ahí viene, creo, la complejidad, ¿no? De tener un casito real en la cual pues tengas variables y no te ponga la naturaleza de las variables, sino pues de acuerdo a tu conocimiento, también tengas que inferir de manera adecuada cuál sería la distribución muestral adecuada y en base luego después también cuál sería la distribución preadecuada. Una vez que tengas esto y esto es cálculo, nada más. Es que es cálculo, nada más. O sea, lo que vas a encontrar de repente ahí complicado en esto, solamente de repente hallar esto y esto. Porque yo en el examen posiblemente, como te digo, no te voy a dar esto de datos de manera directa, sino que en un caso de texto, vas a tener que leer y vas a tener que saber cuáles son estas XY, o sea, qué distribución tiene, y además qué distribución priori también usar, ¿no? Y en base, una vez que tengas ambos, listo. El resto es operar, teorema de Bayes, y se acabó. Y en base a esto ya hacemos conclusiones, etcétera, ¿ya? Entonces, regresamos, creo, ahora sí a la presentación, ¿o quieren más ejemplos? Ya no creo, ¿no? Porque ya me he cansado, ya. Entonces, a ver, regresemos. Bien, entonces una vez que ya hice dos ejemplos, ya pueden hacer este de aquí, que es el caso el caso normal, ¿sí? Ahora ponte, mira, el ejercicio que les dejo a ustedes es el siguiente. Sea X dado teta, una normal con media teta, ¿sí? Acá la media le puse teta, y sigma cuadrado de esta varianza es conocida. Es decir, este acá es un parámetro conocido, ¿ok? Este es un sigma sub 0 cuadrado, si gusta. Y teta es una normal también con media mu y varianza tau cuadrado, ¿sí? Pruebe que la distribución posteriori de teta, es decir, en este caso el p de teta dado x, va a estar dada por esta ecuación. Es decir, también va a ser una distribución normal, ¿ok? También va a ser una distribución normal. ¿Con qué media? Con esta media
y con esta varianza. ¿Ok? Entonces, prueben esto, por favor. Es bastante aplicado este modelo. De hecho, esto acá es un teorema, ¿no? Se le conoce el teorema de la distribución posteriori de la familia de las normales, donde la muestral es normal, la priori es normal, y la posteriori también resulta ser una normal. Nada más que con parámetros actualizados, obviamente, considerando la información priori, los parámetros de la información priori, y los parámetros de la distribución muestral. Otra cosa, ahora, vamos a definir otra cosa más también. Dense cuenta que el parámetro, o sea, este es mi parámetro θ, tiene una distribución, ¿no? Oye, Mao, ¿y cómo le llamo a los parámetros de la distribución del parámetro? Suena redundante, en verdad, ¿no? Pero sí, en realidad tiene sentido, ¿no? Porque ahora el parámetro tiene una distribución y el parámetro está teniendo una distribución con sus propios parámetros, ¿ya? A estos valores de acá se le conoce como hiperparámetros para hacer la diferenciación, ¿ya? O sea, esto se le conoce como hiperparámetros, ¿ya? ¿Qué son los hiperparámetros? Son los parámetros que toma la distribución priori. ¿Sí? Estos son los hiperparámetros. Los parámetros de la distribución del parámetro. Si lo quieren ver así. Se lo conoce como hiperparámetros, ¿ya? Entonces, bien, una vez hecho clara la notación, entonces, bien, esto sí les dejo de ejercicio para que lo hagan, resuélvanlo, es bastante importante. Yo no lo resuelvo porque en realidad es bastante operativo y hacerlo ahorita acá en esta pizarrita porque me va a demorar un año, ¿no? Entonces, esto sí les dejo de ejercicio, por favor, háganlo, ¿ya? Igual, la parte que está en verde siempre me la resuelven y me la tienen que enviar, así que igual la tienen que hacer, ¿no? Igual realícenlo como ejercicio, hagan su caso un ratito ahí, si quieren entretenerse, denle forma ahí para que lleguen a esta expresión, ¿ya? Y si ya quieren ir más allá, vayan al caso multivariado, es decir, el caso en el cual X, por ejemplo, sea una distribución normal multivariada con media mu y matriz de covarianza sigma conocida, y pongan que el vector de medias también sea normal con una media mu asterisco y una matriz de covarianza sigma asterisco. Y van a llegar a una expresión similar, nada más que acá ya no va a ser pues esto, ¿no? Vas a multiplicar por la inversa de repente y por algo acá, ¿no? Hagan también el caso multivariado. Estos ejemplos de ejercicios creo que están también en el libro del profesor Migón y Gamerman, ¿no? O sea, en la parte de ejercicios, en la parte última, ahí está para poder resolver. Entonces, lo hacen también, para que entiendan también el caso multivariado, cosa que ya tienen, pues, el modelo normal bien entendido, tanto en su versión univariada como en su versión vectorial, ¿no? Multivariada, ¿no? Y en el examen te pongo la matricial, pues, ¿no? No te bromeando. Puede ser, ¿eh? Si no, ahí veo que ingenio, ¿no? A ver. Bien, entonces hasta aquí me indican si todo está claro. A ver, voy a iniciar mi encuestita. No hemos avanzado nada. A ver. A ver, me dicen sí, si todo está claro. No, si tienen alguna duda. ¿Sí? Sí, 100%. Ya, ahora sí. Bien, entonces ya hemos visto ejemplos. He dejado esto de ejercicio para ustedes. Vamos ahora a conceptos estadísticos de inferencia, el último, que es la secuencialidad del teorema de Bayes, que era justamente algo que el Donaire en su momento me preguntó, que cómo era eso que podía actualizar la información posterior, es decir, la información posteriori, en su momento, cuando tenga nueva información muestral, puede hacer que ahora tome un papel de priori y al final, pues con esto se logra hacer una actualización más de la distribución posterior. Y para observar eso, tenemos que entender la secuencialidad del teorema de Bayes, ¿no? Vamos con lo siguiente, terminamos con esto, ¿ya? Supongamos que tenemos un resultado experimental x1, ¿sí? Relacionado con θ, en este caso a través de la distribución p sub 1 x1 dado θ, ¿no? O sea, tenemos una primera muestra, ¿sí? Una primera muestra x1, ¿no? Y tenemos un parámetro θ, el cual también le vamos a asignar una distribución priori, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, por Bayes, nosotros sabemos que la densidad posterior de θ dado x1 será directamente proporcional a la densidad, en este caso, ¿de quién? De x1 multiplicado por la densidad a priori. Listo, check, correcto. Ahora, supongamos, ¿sí? Supongamos que observamos otro resultado experimental x2 independiente de x1, es decir, agregamos más muestra, ¿sí? Agregamos más muestra. Si nosotros queremos, en este caso,
hallar la distribución posterior de teta, pero en este caso no solamente considerando la información muestral de X1, sino también la información muestral de X2, ¿qué nos dirá el teorema de Bayes? Bueno, Bayes nos dirá lo siguiente, o sea, oye, si quieres considerar la de X1 y X2, pues esto será directamente proporcional a la densidad de la muestra, es decir, de X1 y X2 conjunta, dado teta, por la densidad marginal de teta, ¿no? Teta me salió medio trucho, ya, ahora sí. Pero como son independientes, ¿no? Entonces este es el producto de sus respectivas funciones de densidad, ¿no? Entonces será de X1 dado teta por la densidad 2, X2 dado teta. ¿Sí? Bueno, acá le cambié el orden nada más, ¿no? ¿Para qué? Para darme cuenta que al final este producto de acá, pues, y como tengo la constante proporcionalidad, yo la puedo reemplazar por la densidad posterior de teta dado X1, ¿sí o no? Entonces, esto yo puedo decir que es directamente proporcional a quién? A P de 2, X2 dado teta, es decir, la densidad muestral de X2 por la densidad posterior de teta dado X1. Date cuenta, el análogo. Mira, ahora esto pareciera que fuese como tomar el papel del a priori y esto tomara la información muestral adicional, en este caso dada por las variables X2 independientes que están ingresando. ¿Sí? Por la muestra X2 independiente que está ingresando. Es decir, la información adicional se actualiza en este caso considerando la información o la distribución posterior y previa, que solamente considera la información de X1. Y con eso obtengo una distribución posterior que considera tanta información de la muestra X1 como la muestra que he agregado, que es X2. Y actualizo el conocimiento de la distribución posterior. Y este proceso lo puedo repetir si gustan n veces, es decir, puedo agregar un X3 independiente de X1 y X2, y de nuevo, el proceso se va a repetir. Entonces, ¿se puede hacer recursivo? Claro que sí. De hecho, podemos generalizar este caso, creo que le pongo la generalización, repitiendo esto para X3, X1 hasta Xn, cada uno con su respectiva función de densidad. Entonces, podemos poner que la densidad posterior de teta dado X1 hasta Xn va a ser directamente proporcional a este producto, ¿no? O sea, acá va a estar la productoria, que esto no es más que la densidad conjunta del X1, X2 hasta Xn, ¿no? Disculpen ahí el pulso. Es la conjunta, ¿no? Es el productorio porque son independientes, por la densidad posterior. Pero se dan cuenta que si van agrupando, al final se van a dar cuenta que en efecto, lo que era posteriori, ahora toma un papel de priori, y acá se considera la información muestral actualizada. Esto en producto me va a dar, ¿qué? La información de la distribución posteriori, considerando también, no solamente la información ya que se tenía, sino la información muestral nueva que está viniendo. En esto consiste el teorema de secuencialidad de Bayes. Es tan simple como eso. En realidad no hay mayor ciencia. Lo que me dice simplemente es que voy a ir actualizando el conocimiento que tengo de la distribución posteriori a medida que voy ingresando mayor información muestral. Conozco más muestra, actualizo mi conocimiento. Conozco más muestra, voy actualizando mi conocimiento de la distribución posterior. ¿Ok? Eso es lo que me dice el teorema de secuencialidad de Bayes. Vamos a un ejemplito a ver para entender. Ya, vamos a un ejemplo. ¿Ya? Mira, vamos con el siguiente ejemplo, ¿ya? Un ejemplito. Mira, supongamos que Yosmar, bueno, voy a poner a Yosmar, ¿no? Aprovechando que está acá, ¿no? Supongamos que Yosmar está yendo al médico por un malestar en el estómago, ¿no? Yosmar ahorita está flaco y pucha, le empieza a doler el estómago, ¿no? El médico cree que puede tener parásitos. Bueno, puede ser una posible hipótesis, ¿no? Sea teta la cantidad desconocida de interés indicando si Jorge tiene parásitos o no. Mira, esto es interesante. Date cuenta que acá teta toma dos valores. O sea, el parámetro aquí es dos cosas. ¿Tiene o no tiene? 1 o 0. Este es un ejemplo en el caso de tu parámetro, por decirlo así, es discreto. O sea, tu parámetro aquí es saber si Jorge tiene o no parásitos. Ese es tu parámetro. 1 o 0. 1 representa que sí tiene, 0 que no tiene. Y como es una distribución, y claro, toma valores 0 y 1, pues creo que la única distribución que encaja ahí, o podría ser que encaje, es la Bernoulli, por ejemplo, ¿no? Dice, luego de un chequeo rutinario, ¿sí? Obviamente cuando vas al médico, el médico en base a su experiencia te empieza a revisar, te abre la lengua, por ahí mira tus dedos, ve los latidos de tu corazón, ¿no? El médico establece a priori en base a ese análisis y su experiencia
que él puede tener parásitos, es decir, Josmar puede tener parásitos con una probabilidad de 0.7. ¿Cómo lo interpreto probabilísticamente? Que la probabilidad de que teta sea igual a 1, es decir, que de que Josmar tenga parásitos, dado la experiencia del médico, ¿sí?, sea igual a 0.7. Recuerda que esto ya lo vimos como definición, ¿no? Esta probabilidad que teta sea igual a 1 no es más que esta definición, ¿no? Nosotros en realidad vamos a usar solamente esto, ¿no? Pero se sobreentiende que es dado la historia o experiencia de la persona que asigna esta probabilidad. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de cómo en base a la experiencia que tenga el experto en el tema, puede asignar, en este caso, una distribución priori al parámetro de interés, ¿no? En este caso, para el caso en el cual tenga parásitos, de un 70%, ¿no? Es bastante probable. Entonces, vamos al siguiente. Entonces, para mayor certeza, es decir, para estar más seguros, ¿sí?, para estar más seguros, el médico ordena a Jorge realizarse una prueba de sangre, ¿sí? Esta prueba de sangre está relacionada con teta, es decir, está relacionado para saber si es que Jorge tiene o no parásitos. Y provee un resultado incierto X. Es decir, ustedes saben que toda prueba, o sea, te puede decir, oye, saliste positivo o negativo, pero recuerden que todas las pruebas tienen un nivel de error. O sea, no todos tienen un 100% de efectividad. A veces cuando tienes una prueba de embarazo, pues a veces te puede salir positivo, ¿no? Pero, o mejor vamos al COVID mismo, ¿no? O sea, una prueba rápida de COVID te puede decir, oye, sí, es posible que tengas COVID, pero es probable, o sea, no te confirma 100% que tengas COVID. ¿Por qué? Porque su efectividad no es que sea del 100%, no es que sea 100% concluyente. Inclusive, o sea, algo más concluyente es una prueba molecular, ¿no? Es un ejemplo, digamos, para el caso actual, ¿no? En la cual las pruebas no es que te van a decir al 100% si es que tienes, en este caso, parásitos, si tienes, por ejemplo, COVID, si tienes una enfermedad ETS, o sea, no te lo van a decir al 100%. Siempre es con un porcentaje de probabilidad en base al nivel de efectividad de cada prueba, ¿no? Por ejemplo, para este caso, ¿sí? Para este caso, el resultado de la prueba va a ser de tipo positivo o negativo, es decir, puede ser que te diga, oye, sí, tiene parásitos, no, no tiene parásitos, pero acá vamos a ver su nivel de error. Vamos, ¿cómo es eso el nivel de error? Es decir, los falsos positivos, los falsos negativos, esos de ahí, ¿no? Por ejemplo, acá me está diciendo que justamente esa probabilidad de error me dice lo siguiente. La probabilidad de que la prueba te diga que tienes parásitos cuando en realidad no lo tienes, ¿no? Este teta igual a 0 significa que en realidad no lo tienes, ¿no? Pero la prueba te va a decir que sí lo tienes. La probabilidad que pase eso es 0.4. ¿Sí? Y la probabilidad de que la prueba te diga que tienes parásitos, dado que sí los tienes, es de 95%. O sea, a nivel de efectividad sí hay un 95% de efectividad, pero mira, vemos que te puede dar un falso positivo con un 40% de probabilidad. O sea, que la prueba no es que sea 100% fiable tampoco, ¿no? O sea, sí te puede dar, tiene un alto ratio, una alta tasa de falsos positivos que te puede arrojar la prueba. Entonces, desde ese punto de vista, en realidad no es, parece ser no muy confiable, en verdad, la prueba, ¿no? Entonces, en realidad siempre fíjense en esto, ¿no? O sea, claro, las pruebas te dicen esto nomás, ¿no? Pero también hay que checarse esto, ¿no? O sea, cuál sería la probabilidad que te arroje ratios falsos positivos la prueba, ¿no? Para ver qué tanto puedes confiar en ella o no. En base a esto lo ves en realidad. En esto no mucho, ¿no? Esto por lo general siempre es alto. Entonces, bien, entonces tenemos esta información. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? Ok, Jorge, digamos que se hace el test. Jorge, digo, Josmar, no estamos en Josmar, ¿no? Ahí le vamos a cambiar, le cambio Josmar. Entonces, Josmar se hace la prueba, ¿sí? Y resulta ser positivo. Es decir, Josmar se hace la prueba y sale que X es igual a 1, ¿no? X es igual a 1. Pregunta, ¿cuál es la nueva probabilidad de que Jorge tenga parásitos? Naturalmente, ahora, yo inicialmente tenía esto acá, ¿no? Yo tenía la probabilidad que teta igual a 1 sea igual a 0.7, ¿correcto? ¿No? Esa era mi probabilidad inicial, 0.7. Ahora tengo información muestral, ¿sí? Me está diciendo que tenemos una prueba en la cual salen resultados. Esta es la distribución, digamos, de la muestra, o la distribución muestral justamente de esta prueba, dado el parámetro. Y en este caso, estoy obteniendo que X sale igual a 1. Es decir, ya observamos el valor de X igual a 1. Entonces, la nueva información que yo voy a tener acerca de si Jorge tiene parásitos va a ser esta acá. Teta igual a 1, dado X igual a 1. ¿Y cómo calculas esto? Bueno, puedes calcularlo por el teorema de Bayes, sin ningún problema, ¿no? No sé si hacerlo, o ustedes creo que es rápido, ¿no? O sea,
Usan si gustan valles, esto sería directamente proporcional a P de X1 igual a 1, dado θ igual a 1. A lo mejor lo voy a hacer ya. No lo... perdón. A ver. Voy a borrar esto ya. Entonces tenemos lo siguiente. Quiero calcular esto. No, perdón. Quiero calcular esto. P de θ igual a 1, dado X igual a 1, ¿correcto? Yo voy a usar valles, ¿ok? Esto es directamente proporcional a ¿quién? A P de X1 igual, perdón. P de X, o sea que en el resultado del test me dé positivo, dado que θ sea igual a 1, por la densidad a priori de que θ tome 1, ¿sí? Y estos resultados ya los tengo, de hecho esto vale 0.7, ¿no? Y esto acá también me lo arrojó, la prueba de 0.95, ¿no? Y bueno, yo tengo un producto, es decir, al final tengo que esto es directamente proporcional a este producto. Oye, Mau, pero, y tengo que hallar la constante, pues, ¿no? Porque me falta, porque acá se yo directamente proporcionar un valor y falta ver cuánto es la constante para que me dé la probabilidad. ¿La podemos hallar? Claro que sí. Para ello voy a usar el otro complemento. Recuerda que θ solo toma valores de 0 y 1, ¿no? Entonces usamos el complemento. Entonces vamos a hacer uso del siguiente artificio, ¿no? Voy a calcular esto. O sea, esto es directamente proporcional a la densidad de que X igual a 1. Ahí, disculpen la caligrafía. Y ahora sí. Dado que θ es igual a 0, entonces por Bayes, o sea, acá estoy usando simplemente teorema de Bayes. Nada más, no estoy utilizando nada de otro mundo. En su curso de probabilidad era tan sencillo. A ver, esto acá es 0.3, ¿no es cierto? ¿No? ¿Y esto acá cuánto es? Era el ratio de falso positivo, la probabilidad que tome falso positivo será 0.4, ¿no? Y listo, ya tengo un número, ¿no? Saldrá un número y acá saldrá un número. Yo sé que la suma, o sea, la suma de esto, como te digo, o sea, θ toma 0 y 1, su distribución posterior también toma 0 y 1. Es decir, la suma de estos dos valores me tiene que dar 1. O sea, este 1 tiene que ser igual a la suma de esto. Pero fíjate, pregunta, ¿la constante de proporcionalidad aquí y aquí es la misma? A ver, ¿verdadero o falso? La constante de proporcionalidad, en este caso, o sea, aquí, en esta expresión y aquí, ¿son las mismas? ¿Verdadero o falso? A ver. 2 personas han dicho falso, algunas han dicho verdadero, 6 han dicho verdadero, ya 3 me han dicho falso. Vale, la Cáceres ya para sus tipos, ¿no? A ver. ¿Me dicen verdadero o falso? Bueno, la respuesta es verdadero. O sea, sí tienen la misma constante de proporcionalidad. Si quieres hacerlo de manera completa, o sea, con la igualdad, si tú quieres hacer la igualdad, ¿qué sería? Sería lo mismo que está acá, pero dividido entre quién. ¿No sería entre P de X igual a 1? Y si acá de nuevo quieres hacer lo mismo y completar, abajo también no estaría en el denominador P de X igual a 1. Es decir, su constante de proporcionalidad en ambos casos va a ser 1 entre P de X igual a 1. O sea, para ambos casos. O sea, en pocas palabras, lo que falta para que al final esto me dé, en suma me dé 1 esta densidad, es esto. O sea, esta sería la constante proporcional y para ambos va a ser igual. ¿Sí? Entonces, a esa constante, si gustan, le pongo un K. ¿Sí? Como es la misma, o sea, ese K va a ser lo mismo para ambos. Es decir, al final vas a tener que este va a ser un K por 0.95 por 0.7 más el K por 0.4 y por 0.3. ¿Ok? Y ya está. Bueno, ahí es el K, pues, ¿no? Ahí es el K. Y una vez ahí es ese K, lo reemplazas aquí, ¿no? Porque a mí me interesa esto, ¿no? Que es lo que estoy buscando. Entonces, al final, la respuesta va a ser justamente ese K. Va a ser ese K multiplicado por 0.95 por 0.7. ¿Okay? Y así, y lo resuelves. Nada más. Me parece cuscanito. A ver. Y ya está. Eso es todo. ¿Ya? ¿Sí, Donaire? Amado,
igual a 1 como la probabilidad total nomás. O sea, ya lo has hecho ahí. Indirectamente sí. O Indirectamente sea, sí. ya era cuestión de dividir nomás lo que tenías en el numerador También. sobre esta suma de acá y creo que te salía más rápido sin tanto que acá y eso. Lo hice porque en realidad les va a servir para otros problemas. O sea, esta forma de resolverlo les va a servir para otros problemas. Por eso es que lo desarrollé así. O sea, pude aplicar teorema de probabilidad total abajo y justamente esta suma me salía abajo y listo, obtenía al toque, ¿no? ¿Por qué lo hice así? Porque como les digo, en algunos otros problemas, de repente el rango se va a dividir en dos y les va a convenir para hallar de manera más rápida justamente la marginal este artificio que estoy haciendo acá, ¿ya? Por eso es que lo resolví de esa manera, ¿ya? Pero sí, hay otras formas, o sea, no es la única forma, naturalmente. Pueden usar probabilidad total, allá van en la probabilidad total de esto y listo, se acaba el problema, ¿no? Pero sí, lo dije, lo hice Puedes solamente por... repetir ¿Cómo? la cual. Aló, Donaire, escribe, creo, no, se te entrecorta tu micrófono. Donaire. Bueno, Donaire murió, ¿no? A ver, no, está escribiendo, está escribiendo. Bueno, complétalo, pues, ¿no? O sea, si tú lo formas como igual, en el denominador va a ser lo mismo, ¿no? O sea, la constante de proporcionalidad de ambos va a ser esta, para ambos casos. 1 entre probabilidad de x igual a 1, para ambos. Por eso es que son lo mismos. Ahí no sé si te quedó claro, Donaire. Ok. Listo. Y en teoría, cuando ya hayas este producto, hayas este K, ya hayas este producto, entonces vas a tener este valor, ¿ya? 0.847. Ahora, date cuenta, ahora ya hemos actualizado el conocimiento. O sea, en base al resultado de la prueba, ahora la probabilidad de que Jorge tenga, o que Yosmar, mejor dicho, tenga parásitos es 0.84%. Ha subido, de lo que era 70, ahora es 84%. Obviamente el médico, debido al alto ratio de falsos positivos que puede dar la prueba, pues le decide hacer a Yosmar una prueba mucho más confiable. En este caso, el médico ordena a Yosmar que se haga un test, que es el siguiente. Este test ya es mucho más confiable, es una prueba de heces, ¿no? A través de la prueba de heces, en este caso, por ejemplo, obtenemos que la probabilidad, es decir, en este caso, la probabilidad de cometer un falso positivo es de 4%, o es muchísimo menor a lo que tenía la otra, que era de 40%. Definitivamente esto es mucho más confiable. Y la probabilidad de que acierte, es decir, que me diga que tenga parásitos, dado que sí tengo, es de 0.99, es del 99%. Entonces aquí estamos viendo ya un test muchísimo más confiable. De lo que análogo sería en el caso actual del COVID, este sería una prueba rápida, y este sería un test molecular, si lo quieres ver, digamos, de esa manera, ¿no? Si actualizamos, ahora mira, fíjate, vamos a actualizar el conocimiento haciendo mejor, en este caso Yosmar, esta última prueba, que es mucho más confiable. Entonces hacemos la prueba, ¿sí? Y tenemos lo siguiente. Resulta ser negativo, es decir, ahora sale y igual a 0. O sea, estoy teniendo ahora un nuevo conocimiento. Se actualiza mi conocimiento, una nueva observación muestra independiente sale, y me sale que y es igual a 0. Es decir, la prueba me está diciendo que Jorge, que Yosmar no tiene parásitos. Demonios, ya. Entonces, considerando estos dos resultados, pregunta, ¿cuál será la nueva probabilidad de que Jorge o Yosmar tenga parásitos? Bueno, es esta de aquí. O sea, la probabilidad de θ igual a 1, dado x igual a 1 y y igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo podemos actualizar esto? De nuevo con el ejercicio anterior. Nada más que usando ahora el teorema de secuencialidad de Bayes. ¿Sí? Es bastante sencillo. O sea, replican lo mismo que hice antes y van a obtener este resultado. ¿Ok? Igual hayan el mismo K, suman, tiene que dar 1 y listo. Ya con eso pueden obtener el resultado. No es nada complicado, sino que replican lo que hice antes. ¿Ok? Y al momento de hacer los cálculos van a llegar que en efecto ahora la probabilidad de que Jorge, bueno, ya fue de que Yosmar tenga parásitos dado estos dos resultados que hemos observado, ahora es 5%. Entonces, fíjate, hemos actualizado el conocimiento. Iniciamos en este caso con 70% antes de tener los test X y Y. Conociendo el test X, la probabilidad subió, dado que el resultado resultó ser dio positivo, pero ahora conociendo los valores de X y Y, es decir, ahora conociendo la última información actualizada de Y, en la cual me decía que en efecto ya no tiene parásitos, ya que fue un test más confiable,
entonces la probabilidad se redujo dramáticamente hasta llegar al 5%, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo funciona la secuencialidad del teorema de Bayes y cómo se va actualizando el conocimiento de la distribución posteriori a medida que yo voy teniendo mayor información muestral, ¿sí? Entonces, en eso consiste el teorema de secuencialidad de Bayes y para eso se utiliza, para justamente actualizar la información de la distribución posteriori a medida que obtenga más muestra, ¿no? Entonces, voy a iniciar la encuestita, la última ya. Me dicen si todo está claro, no si tienen alguna duda. ¿Sí? ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, el 100% ha dicho que está clarísimo. Entonces, en eso consiste, chicos, la clase de hoy. O sea, en eso consiste la secuencialidad del teorema de Bayes. Obviamente es bastante importante su uso. Es bastante sencillo el teoremita, pero miren el uso que tiene, ¿no? O sea, y es bastante coherente, ¿no? O sea, lo podemos relacionar con bastantes casos, inclusive ahorita actual con el tema COVID, en la cual se pueden considerar modelos que justamente consideren también estos ratios de falsos positivos que pueden tener las pruebas, ¿no? Con la cual se ha tomado, por ejemplo, en este caso, los test, ¿no? Y en base a eso dar una estimación real de cuántos casos en realidad de COVID tenemos en Perú. Claro, en realidad eso afecta, ahí debe haber un factor de corrección justamente por el ratio de falsos positivos que puede tener una prueba. Entonces, bien, entonces yo creo que esto, hasta aquí quedamos, la clase de hoy. Entonces mañana ya continuamos con lo último que queda de la presentación. Espero que hayamos entendido todo. Mañana ya continuamos con la parte ya final, que es el problema de predicción en bayesiana, ¿ya? Si no tienen mayor duda, chicos, entonces ya nos vemos mañana. Esta es la clase de recuperación del lunes. Espero que haya sido de su agrado. Y ya nos vemos mañana a las 2, ¿ya? Cuídense, que tengan buena noche. Chao, chao.